Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una clase sobre profecía. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos conocer la Biblia y estudiarla. Así que, hermanos, sean bienvenidos a una clase más. Queremos orar para que Dios nos dé sabiduría, inteligencia, conocimiento para que podamos entender este interesante tema que tiene que ver con verdad presente. Así que, hermanos, quiero que oremos para invocar la presencia de nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, sabiduría, discernimiento de lo alto, para que podamos discernir y entender tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse a explicar y que este tema, Señor, pueda quedar claro y que podamos conocer los tiempos en que estamos viviendo, que tu palabra dice que son malos. Gracias por este privilegio de escuchar y predicar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que abran su Biblia porque vamos a tener una clase sólida. Hermanos, es importante que nosotros podamos conocer y saber qué es predicar verdad presente. Hay muchos que están predicando verdades, pero que no son verdad presente. Inclusive hay muchos que están predicando verdad presente, pero la están predicando a medias. Es importante que nosotros tengamos claro qué es predicar verdad presente. Y es un mensaje completo para esta última etapa de la historia. Y que son los mensajes de los tres ángeles, conectado con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Es importante que comprendamos lo que es predicar verdad y lo que es predicar verdad presente. Son dos cosas distintas y muchos las confunden. Muchos están predicando verdades, pero que no son verdad presente. Son temas que los podemos escuchar en cualquier iglesia protestante que no sea adventista. Pero cuando hablamos de verdad presente, hablamos de un mensaje específico. Un mensaje completo que prepara el mundo para el pronto regreso de Jesús, que lo encontramos en las profecías de Daniel y Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis 14, 6 al 12. Ahí encontramos el mensaje que Dios manda a este mundo agonizante antes de que Él venga por segunda vez. En esta clase, hermanos, vamos a hacer un paralelo entre una historia que encontramos en el libro de Daniel y lo vamos a conectar con Apocalipsis 13. Vamos a ver cómo al principio la historia se repite, se usa en este estudio paralelo entre una historia y una profecía apocalíptica. Así que, hermanos, quiero que se concentren porque este no es un sermón, es una clase teológica de profecía bíblica. Es interesante, hermanos, que a la hora de estudiar profecía tengamos en cuenta un principio, y es que la historia se repite. Cuando leamos en la Biblia historias, tenemos que conectarlas con profecía. O sea, no podemos ser superficiales a la hora de estudiar una historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Esas historias tienen un trasfondo y una dimensión profética y apocalíptica, porque la historia se repite. Noten cómo dice Salomón en Eclesiastés 1:9. Noten cómo Salomón expresa este principio, que la historia se repite. Eclesiastés 1:9.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Noten, hermanos, en pocas palabras, Salomón lo que está diciendo es que lo que fue anteriormente o en el antaño, eso será, porque la historia se repite. Y siempre que leamos una historia en la Biblia, no importa cuál historia sea, tenemos que usar la mente para pensar y decir, ¿y esto qué tiene que ver con profecía apocalíptica? Porque Salomón dice que la historia se repite. Hay muchos que leen la Biblia desde una perspectiva muy superficial. Leen la historia del diluvio, pero lo hacen de una manera tan superficial que no encontramos la gema o el mensaje que Dios quiere presentarnos en esa historia. Son maestros muy superficiales. Leen historias como por ejemplo cuando Israel salió de Egipto. Empiezan a relatar la historia y cuando se está relatando hasta la iglesia le da sueño. ¿Por qué razón? Porque están siendo muy superficiales a la hora de estudiar profecía bíblica. Leen la historia de Sodoma y Gomorra y lo hacen tan superficial que hacen que la iglesia se duerma. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, y eso es verdad. Hay muchas veces que la iglesia se duerme o hermanos se duermen en la congregación es porque quizás su cansancio físico hace que se duerman. O quizás puede ser de que los hermanos no le pongan interés al tema. Otros quizás vienen muy hartados de comida, o sea, vienen muy llenos de comida y vienen a dormir. Traen el cerebro bien embotado. Y otras veces puede ser el predicador. Porque hay predicadores, hermanos, que no tienen el don de enseñar, no tienen el don de predicar, y en lugar de edificar la iglesia, la confunden y hace que la iglesia se duerma. En ese contexto, el espíritu de profecía dice, predicadores dormidos que le predican a una congregación dormida. Es bien importante que tengamos ese principio, hermanos, que estamos estudiando en esta clase. La historia se repite. Todas las historias que encontramos en el Antiguo Testamento tienen un trasfondo profético. Noten cómo dice esta cita, Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2. Noten cómo esta cita expresa lo que estamos estudiando. Cualquier historia que encontremos en la Biblia o cualquier párrafo va a aterrizar en Apocalipsis. Todo tiene que conectarse con Apocalipsis. Y noten cómo dice la cita. Hechos de los Apóstoles, página 467, párrafo 2 dice, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Noten qué interesante. Repito, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es profecía y otro es revelación. El libro que fue sellado no fue el de Apocalipsis, sino aquella porción, esta porción es Daniel 8 hasta el 12, que se refiere al juicio y a la purificación del santuario de los 2300 días de Daniel 8:14. Esa fue la porción que fue sellada en Daniel 12:4 y que en el tiempo del fin, o sea, 1798 en adelante, iba a ser desellado el libro de Daniel o esa porción del libro de Daniel. Y noten cómo dice, el libro que fue sellado
no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Pero quise usar esta cita por la primera frase. En el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Esta frase me llamó la atención. O sea que desde Génesis hasta Judas se encuentra en Apocalipsis. Ahí va a aterrizar. O sea, que el libro de Apocalipsis está saturado de frases, símbolos, quiasmos, dichos que provienen del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, porque ella dice que en el libro de Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Usando la cita de Salomón y esta cita de la sierva del Señor, ahora vamos a estudiar una historia que contiene una dimensión profética. Vamos a estudiar una historia que encontramos en el libro de Daniel, en los capítulos 2 y 3 de Daniel, y lo vamos a conectar con Apocalipsis 13, y vamos a ver cómo la historia se repite. Lo que sucedió en estos capítulos de Daniel se volverá a cumplir en una escala mundial, que lo vamos a ver en Apocalipsis 13, hermanos. Es interesante, o sea, Apocalipsis 13 proviene de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 3. Anoten esta información, hermanos, porque vale oro. Ahora, vamos a ver, hermanos, cómo Satanás está operando detrás de esta historia. Porque recordemos, hermanos, que detrás de cada conflicto que se ve está Satanás. Y lo vamos a comprobar con el libro de Apocalipsis, que detrás de este conflicto que se desata en esta tierra, está Satanás moviendo las piezas del ajedrez. Vamos a ver en esta historia cómo un rey político apóstata está usurpando el lugar de Dios y está desafiando el poder de Dios, lo mismo que harán los poderes políticos y religiosos al final de la historia. Nabucodonosor es un símbolo de los poderes políticos y religiosos que al final de la historia se tornarán en perseguidores. Y vamos a ver que lo que hizo el rey Nabucodonosor es una profecía compacta que le encontramos en Apocalipsis 13. Veamos algunos elementos de la historia, porque es necesario conocer la tipología, la historia en sí, para que podamos nosotros hacer la aplicación apocalíptica. ¿Me doy a explicar, hermanos? Notemos qué interesante lo que dice Daniel 2, versículo 1 al 4. La Biblia dice que Dios le dio al rey Nabucodonosor un sueño y después hizo que ese sueño se le olvidara al rey, porque Dios tenía un propósito. Noten cómo dice Daniel 2, versículo 1 al 4. En el segundo año del rey Nabucodonosor, o del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a los magos y a los astrólogos. Noten cómo el espiritismo va a formar parte también de los engaños satánicos y de la coalición impía. Aquí Nabucodonosor llama a los magos y a los astrólogos y a los encantadores y los caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, o sea, los brujos. Se presentaron delante del rey porque el rey los mandó a llamar.
Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Noten cómo Dios está trabajando aquí, porque Él tenía un propósito. Primero le da el sueño al rey y después hace que se despierte y que el sueño se le olvide. Ahora el rey manda llamar a los brujos de Babilonia, los caldeos, los hechiceros y los magos, para que le hagan recordar el sueño al rey y que le den la interpretación. Pero ahora los magos dicen: Señor, rey, dinos el sueño para darte la interpretación. Aquí se demostró que estos individuos eran unos charlatanes. Hermanos, esta es una evidencia contundente que el diablo no puede leer la mente. El único que puede leer la mente es Dios. El atributo de conocer nuestros pensamientos y lo profundo de nuestra mente solamente es Jehová de los ejércitos. El diablo, por ser un ser creado, no puede leer nuestros pensamientos. El diablo lo que hace es conocer la lógica o usar la lógica para hacernos caer, porque nos viene estudiando desde que nacemos. El diablo nos viene estudiando. Eso dice el Espíritu de Profecía, que desde que nacemos en esta tierra viene un demonio moldeándonos o forjando un carácter de acuerdo a cómo el diablo quiere. Es bien importante que entendamos eso, que el diablo lo que hace es seguir la lógica de nuestras acciones para sugerirnos un mal pensamiento y así tentarnos. Pero el diablo no puede leer la mente. Aquí vemos de que los brujos no pudieron saber de qué se trataba el sueño que había soñado el rey, porque eran unos charlatanes. Hermanos, ningún brujo conoce el futuro, son charlatanes. Ningún mago, ningún hechicero, son charlatanes que roban su dinero. Hay gente ignorante que prefiere ir a dar su dinero donde los brujos y los hechiceros, porque creen que le van a solucionar su problema, pero es el diablo que los está engañando. El diablo no conoce el futuro. Los milagros que hace el diablo son milagros mentirosos, porque el arma del diablo es engañar. Jesucristo dijo que el diablo es padre de mentira, en Juan 8:44. Aquí vemos de que los magos, negativo, demostraron de que al Dios que servían, que era al diablo, que en Babilonia era representado por el dios Marduk, era el dios principal de los babilonios, el dios Marduk, una representación o una deidad del diablo. Aquí se demostró que el diablo no puede leer la mente, eso solamente le corresponde a Dios. Y es interesante lo que dice Daniel 2, 9 al 10. Daniel capítulo 2, versículos 9 al 10. Noten el rey ahora lo que dice: si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. O sea, lo que el rey está diciendo, está enojado. Se nota que está enojado. Si ustedes, que dicen ser los mejores magos de Babilonia, no me lo muestran el sueño, ni su interpretación, hay una sentencia. Los voy a matar. Claramente, se nota que el rey estaba enojado. Y dice: ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. En otras palabras, el rey dijo: ustedes se están inventando, quieren engañarme. Ustedes no saben qué es lo que soñé. Ustedes son unos charlatanes. Y noten cómo dice:
Entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Otras palabras, esto es imposible, Señor Rey. Esto que nos estás pidiendo es imposible. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además, y noten cómo dice, esto es lo que dijeron los caldeos, los brujos. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. O sea, lo que usted está pidiendo, oh rey, nadie lo pidió. Esto es muy difícil. Solamente usted lo ha pedido. Por lo tanto, no existe ningún hombre en esta tierra que pueda declararle esto al rey. Interesante. ¿Y saben qué es lo que pasó? En Daniel 2, versículos 19 al 23, la Biblia dice que en Babilonia había un hombre de Dios llamado Daniel, que fue a orar a Dios para que le diese la interpretación del sueño y qué era lo que el rey había soñado. Hermanos, quiero decirles, hermanos, que el único que conoce el futuro, que conoce el presente, el pasado y el futuro, se llama Dios. Dios está fuera del tiempo, Dios lo conoce todo, Dios es soberano. Y en Babilonia había un hombre de Dios llamado Daniel. Y este hombre sí le iba a declarar el sueño al rey y su interpretación. Pero este hombre llamado Daniel no era porque en él había poder, sino porque él estaba conectado con la fuente de todo poder, que era Dios, el único soberano. Daniel 2, 19 al 23. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de la noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Noten que Daniel, con hacer esto, estaba salvando el pellejo de estos brujos, porque estos brujos iban a ser muertos, y vamos a ver de que iban a ser echados al horno de fuego. Pero como Daniel, Dios le dio a Daniel la revelación del sueño, los magos también fueron salvados de esta tortura y de esta muerte. Y noten cómo dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y noten cómo dice Daniel, él muda los tiempos y las edades. Está hablando de Dios, Dios es soberano. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Aquí Daniel está hablando en plural porque estaba orando junto con sus 3 amigos. Sadrach, Mesach y Abednego, que eran nombres babilónicos. Pero noten que Daniel está orando a Dios para que Dios le revele el sueño y la interpretación. Ahora, ¿qué es lo que el rey soñó? ¿Y qué era la interpretación? Porque el rey quería que le dijeran qué soñó y qué significaba eso. Ahora Daniel empieza a relatar el sueño y lo que significaba. Daniel 2, 30 al 35. Aquí Daniel está frente al rey Nabucodonosor y Daniel empieza a hablar por autoridad divina. Daniel 2, 30 al 35.
a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya sabiduría más que todos los vivientes. Noten que Daniel está humillándose. Sabía que la gloria era para Dios, no para él, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, oh rey. Tú, oh rey, veías, he aquí, una gran imagen. Esta imagen era muy grande. Noten lo que soñó el rey. Tú, oh rey, veías en el sueño una gran imagen, y que esta imagen era muy grande, y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Interesante sueño. Hermanos, más adelante en el capítulo 2, se explica que este sueño representaba de que este mundo iba a ir de mal en peor. Los metales eran un símbolo de naciones, y que esa cabeza de oro representaba el rey de Babilonia, Nabucodonosor, su reino, Babilonia. Es interesante que en este sueño están simbolizadas 4 grandes naciones que iban a estar en conflicto con el pueblo de Dios: Babilonia, los medos persas, los griegos y los romanos. Y la mezcla de hierro y barro representa la unión de iglesia y Estado, que en Daniel 7:9 se le llama el cuerno pequeño. Daniel 7, versículos 7 y 8, es lo mismo que la mezcla de hierro y barro. La visión de Daniel 2 con la visión de Daniel 7 son visiones paralelas, una con metales y otra con bestias. O sea que aunque estas son naciones representadas por bestias y por metales, indica de que este mundo iba a ir de mal en peor. O sea que según esta profecía daniélica de esta imagen, estamos en los dedos de la imagen. O sea, está pronto Cristo por venir. Estamos, podemos decir, en las uñas de la imagen. Estamos en el clímax de esta profecía, de este sueño que se reveló a través de una gran imagen. Interesante. El profeta Daniel le dijo: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Representaba a Babilonia, el reino de Nabucodonosor. Y si ustedes leen todo el capítulo 2, al rey Nabucodonosor no le gustó de que después de su reino iba a venir otro que lo iba a conquistar. Nabucodonosor se sintió confundido con la interpretación, que después de su reino iba a venir otro e iba a ocupar el lugar de él. Nabucodonosor creía de que su reino iba a ser eterno y que nunca iba a perecer. Ahora, con la interpretación de la imagen, sus ideales quedaron chasqueados. ¿Cómo es eso que yo voy a perecer? Negativo. Mi reino será eterno.
eso de que otro va a venir a ocupar mi lugar, y en efecto eran los medos persas que iban a destruir a Babilonia. Y eso, hermanos, se cumplió exactamente como la profecía había dicho. Los medos y los persas conquistaron a Babilonia. Eso lo relata Daniel capítulo 5. Interesante, hermanos. Pero Nabucodonosor no le gustó esto, de que otro reino lo derrotara. Y vamos a ver ahora que en el capítulo 3, Nabucodonosor hace esta imagen que soñó y como se la relató Daniel, pero ahora Nabucodonosor lo que hace es hacer esta imagen toda de oro. Noten, el sueño decía que esta imagen estaba compuesta de 4 metales, pero el rey Nabucodonosor lo que hace es hacer toda la imagen de oro, como queriendo decir, yo estoy en control, yo soy el que dirijo la historia, yo soy el que conozco el futuro, no es Dios. Así que yo voy a mandar a hacer una imagen toda de oro, porque mi reino nunca perecerá. O sea, lo que está haciendo Nabucodonosor es usurpando el lugar de Dios, desafiando el poder de Dios. No es extraño que en Isaías 14 a Satanás se le compare como el rey de Babilonia. Se hace una analogía entre el rey de Babilonia y Satanás en Isaías 14, 12 al 16. Porque Satanás siempre ha querido usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Aquí Satanás está usando al rey para que el rey Nabucodonosor cambie el curso de la historia y para decir de que Dios está equivocado. Nabucodonosor lo que está diciendo aquí, yo tengo el control, mi reino será eterno. Y noten cómo dice Daniel 3, versículos 1 al 2. Noten que en el sueño la imagen era muy grande, decía, no decía cuánto se medía. Solo dice que era una imagen grande que vio el rey en el sueño. Pero ahora noten que el rey, cómo la manda hacer y la medidan. Daniel capítulo 3, 1 al 2. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Noten que está incluido el múltiplo de 6. No se olviden de esto, porque según Apocalipsis 13, 18, el número de la bestia es 666, que proviene de acá, porque el número predilecto, el número místico para Babilonia, era el número 6 para los caldeos. Y en ese contexto Nabucodonosor mandó hacer una imagen de 60 codos de alto y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor. Y noten qué es lo que hace el rey hoy. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas y los magistrados y los capitanes. Noten que aquí hay una coalición impía entre un rey político y manda a llamar a todos los políticos de Babilonia para que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea que el rey lo que quería era darse la gloria a sí mismo, dando a entender, Dios está equivocado, dando a entender que esa interpretación que Daniel había dado era errada. La correcta era que toda la estatua, toda la imagen era de oro, porque Babilonia iba a reinar para siempre. Noten el diablo a través de este rey apóstata, desafiando el poder de Dios, usurpando el poder de Dios. Noten cómo dice esta cita,
Patriarcas y Profetas, página 370, párrafo 3 dice: la representación simbólica por medio de la cual Dios había revelado al rey y al pueblo su propósito para las naciones de la tierra iba a emplearse para glorificar el poder humano. Noten, darle honra al hombre. Para eso se iba a usar esta imagen en el Valle de Dura. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser interpretada con falsedad y mal aplicada. El símbolo destinado por el cielo para revelar los intelectos humanos, acontecimientos futuros importantes, iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento de Dios que Dios deseaba ver recibido por el mundo. En esta forma, mediante las maquinaciones y hombres ambiciosos, Satanás, noten quién está detrás de todo esto, hermano. Satanás estaba procurando estorbar el propósito divino en favor a la familia humana. El enemigo de la humanidad sabía que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, pero que cuando se usa para exaltar el yo y favorecer los proyectos de los hombres, llega a ser un poder para el mal. Terrible, hermanos. Satanás usa mezcla de verdad con error. El diablo, a través del rey, estaba desafiando el poder divino, mandando hacer una imagen toda de oro, contraria a la que Dios, a través de Daniel, había revelado en el sueño. Nabucodonosor está desafiando el poder divino para exaltar el hombre, no a Dios. Saben de que al final de la historia va a suceder lo mismo. Los reyes políticos del mundo se van a unir en una coalición impía para exaltar leyes de hombres. Y estas leyes servirán para glorificar al hombre mismo y no a Dios. El mundo entero se habrá olvidado de Dios y será entonces que los pecados de Babilonia habrán llegado hasta el cielo. Según la Biblia, hermanos, Daniel y los 3 hebreos se opusieron a la adoración de esta imagen. Aunque la Biblia no diga que en este momento estaba Daniel allí presente junto con los 3 hebreos, pero se infiere y se entiende que Daniel estaba en una provincia de Babilonia. Pero en acción en este momento están solamente los 3 hebreos. Y es interesante que el rey Nabucodonosor da un decreto de muerte para todos aquellos que no adoren a su imagen. Y es interesante que allí hubo una gran apostasía en Babilonia, porque había muchos judíos. La Biblia lo dice y se infiere en Daniel capítulo 3, si solamente 3 hebreos se quedaron en pie para no adorar esa imagen, significa que los demás judíos que estaban allí sí adoraron la imagen. Eso representa que al final de la historia, cuando venga la persecución dentro del pueblo de Dios, va a haber una apostasía y la mayoría nos abandonarán y serán a Babilonia. Habrá una apostasía macabra dentro del pueblo de Dios, una apostasía satánica. Los judíos que estaban allí en Babilonia y que habían llegado sobrevivientes de la cautividad o de la destrucción de Babilonia, estos judíos cedieron al decreto que el rey había dado. Pero en esta apostasía hubo un remanente que era Sadrach, Mesach y Abednego. Eran nombres babilónicos, pero eran estos jóvenes fieles a Dios que se mantuvieron fieles en un momento de apostasía, que venían de hogares donde se les había enseñado los mandamientos de Dios y sabían perfectamente bien de que esa imagen que el rey había levantado para que se le adorase quebrantaba la primera tabla de la ley, porque en la primera tabla de la ley hay un mandamiento que dice: no te harás imágenes, ni las adorarás, ni les darás culto. Los 3 hebreos se quedaron en pie delante de la imagen y no la adoraron.
El rey se enojó. Daniel capítulo 3, 16 al 19. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque el rey había dado un decreto de muerte: si hay alguno que no adore mi imagen, va a ser echado a un horno de fuego, calentado 7 veces, símbolo de el límite. No es que había un termómetro ahí para medir 7 veces. El 7 significa plenitud. O sea que el horno fue calentado al límite máximo. Y note que dice: no es necesario, Señor, oh rey, que te respondamos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos. Esta palabra adorar es del griego proskuneo, no se olviden, porque el conflicto en el Valle de Dura tiene que ver con la adoración, lo mismo que vamos a encontrar en Apocalipsis 13. El último conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con la adoración. La marca de la bestia no tiene nada que ver con un chip, ni con el petróleo, ni con los dólares de Estados Unidos, sino tiene que ver con adoración. Hay algunos protestantes que andan predicando que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a colocar en la frente o en la mano derecha. La Biblia no habla de chip. Este es el lenguaje simbólico. El conflicto final tiene que ver con adoración. Y noten cómo dice: ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Igual como los reyes políticos al final de la historia se van a llenar de ira. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su rostro, el aspecto de su rostro, o sea, se enojó contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Pero me llama la atención cómo respondieron estos 3 jóvenes. Noten cómo respondieron: sepa, oh rey, que nuestro Dios a quien servimos nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh Dios, que tampoco adoraremos tu imagen. Hermanos, esto se llama convicción y conversión. Estos jóvenes estaban convencidos y convertidos. Estaban convencidos porque conocían teóricamente y textualmente la ley de Dios, pero estaban convertidos porque esa ley la tenían encarnada en su cuerpo, en su ser, en su mente, y dijeron: no adoremos tu imagen, nos libre o no nos libre. ¿Qué carácter, hermanos? Yo le llamo a esto carácter a prueba de balas. Imaginémonos, hermanos, así como está la iglesia hoy, así como estamos nosotros hoy, hermanos, tan flojos espiritualmente, así como estamos muertos espiritualmente. ¿Qué pasará cuando venga la crisis? Si hoy flaqueamos en tiempo de paz. Hay hermanos que por unos cuantos dólares que les pagan en las maquilas o en la fábrica o en las oficinas, quebrantan el sábado, quebrantan los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasará cuando venga la crisis, cuando seamos perseguidos y venga un decreto de muerte? Hermanos, vienen tiempos difíciles, donde hoy en tiempo de paz tenemos que forjar nuestro carácter, porque cuando viene la prueba, refulge. Hermanos, ¿qué podemos nosotros entender de esta historia? ¿O cuáles son los 4 elementos que encontramos en esta historia? Son 4 elementos que los vamos a conectar con Apocalipsis 13. Un rey político, que era el rey Nabucodonosor, dando una ley religiosa en contra de la ley de Dios. ¿Qué tiene que ver un rey político dando una ley religiosa? De adorar una imagen. ¿Qué tiene que ver eso? Pero aquí vemos un rey político, en segundo lugar,
vemos una ley religiosa que va en contra de la ley de Dios y que ataca la primera tabla de la ley. Vemos también como tercer punto un decreto de muerte. Y como cuarto punto tenemos en esta historia a un remanente fiel que no adora el ídolo. Note qué interesante, 4 elementos que vamos a encontrar en Apocalipsis 13. Interesante, muy interesante. Vámonos a Apocalipsis 13, 15 al 17. Noten que la historia cómo se cumple en la profecía. La historia tiene una dimensión profética y apocalíptica. Lo que pasó en el Valle de Dura es una tipología de lo que pasará al final de la historia, donde el diablo va a usar a los poderes políticos y religiosos, así como usó al rey Nabucodonosor, para que estos reyes políticos den leyes religiosas que van a ir en contra de la ley de Dios, y aquellos que no se sujeten a estas leyes religiosas dadas por reyes políticos se van a también enfrentar a un decreto de muerte, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Apocalipsis 13, 15 al 17. Noten cómo dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea que al final habrá una imagen. Noten, ¿a dónde vimos una imagen? En el Valle de Dura. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía, noten que va a haber una fuerza, como el rey lo hizo, y hacía que todos pequeños, grandes y ricos, y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Terrible, hermanos. Noten que Apocalipsis 13 nos revela que los poderes políticos y religiosos se van a unir para levantar una imagen de la bestia, y aquellos que no la adorasen van a sufrir un decreto de muerte, porque aquí dice: e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es lo mismo que pasó en el Valle de Dura. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? La imagen de la bestia representa la unión de iglesia y Estado. La imagen de la bestia representa cómo los poderes políticos y religiosos se van a unir con un solo propósito: dar leyes y decretos legislativos que van a ir en contra de la primera tabla de la ley, porque aquí se manda a erigir o levantar una imagen. Este es un ataque a la primera tabla de la ley, especialmente el segundo mandamiento que condena la idolatría de las imágenes. La imagen de la bestia representa la unión de iglesia y Estado, y el aliento a esta imagen se lo van a dar las hijas de Babilonia, que representa al protestantismo apóstata. Quienes dan aliento a la imagen de la bestia son los protestantes, que al final de la historia van a tornarse en perseguidores, igual como la madre. Es interesante lo que dice El conflicto de los siglos, página 439, párrafo 3, dice: ¿qué es la imagen de la bestia? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, o sea que va a haber una coalición, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. O sea que también va a haber una coalición de iglesia y Estado, y las hijas van a dar el aliento a la imagen de la bestia. Conflicto de los siglos, página 439, pero ahora el párrafo 4. Leímos el párrafo 3, ahora el párrafo 4 dice: la imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata
que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Terrible, hermano. Habrá una coalición de iglesia y Estado, como sucedió en el Valle de Dura, cuando el rey mandó a llamar a todos los políticos de Babilonia para adorar al son de la música ese ídolo. Ahora, según la profecía, el conflicto final también será por la adoración. Recuerden de que eso pasó en el Valle de Dura. El rey quería que adoraran a su ídolo, pero los 3 hebreos dijeron: oh rey, no adoraremos tu Dios. Es lo mismo que pasará al final de la historia. Apocalipsis 13 nos presenta que el conflicto final en este planeta Tierra va a ser por la adoración. El diablo buscando adoración a través de los poderes políticos y religiosos que van a dar leyes contrarias a la ley de Dios, especialmente la primera tabla de la ley. Según la profecía, el conflicto final será por la adoración, porque el diablo sabe que solamente Dios merece la adoración, pero al diablo no le importa eso. El diablo sigue buscando adoración a través de la bestia, su imagen y su marca. Vamos a leer algunas citas bíblicas que encontramos en Apocalipsis 13 que presenta que el conflicto final también será por la adoración. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Noten cómo dice. Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Ya explicamos en otro tema a qué se refiere esto y qué es lo que pasó con la Revolución Francesa al matar al Papa Pío VI en el año de 1798. Por lo tanto, no puedo espaciarme en explicar eso mucho, porque quiero que busquemos ahí la cita que habla de la adoración. Y noten cómo dice: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón. Noten que ahí está la palabra proscuneo. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque el diablo busca adoración a través de la bestia. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Noten que está la adoración, proscuneo. En el versículo 8, Apocalipsis 13, versículo 8, noten cómo dice: y la adoraron. O sea que el conflicto final será por la adoración. Pero ahí andan los protestantes diciendo que la marca de la bestia tiene que ver con un chip. Ellos creen de que va a haber, el conflicto final será por un chip. Otros dicen que es por la tecnología 5G. Otros dicen de que es por el petróleo. Otros dicen que es por una inyección y especulan. Pero nosotros los adventistas no necesitamos especular, porque Apocalipsis 13 nos dice que el conflicto final será por la adoración, lo mismo que pasó en el Valle de Dura. Apocalipsis 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Noten que el conflicto final será por la adoración. La pregunta es: cuando suceda esto, cuando se unan los poderes políticos del mundo con la bestia, con Babilonia, y den un decreto de muerte para que se adore una imagen, la pregunta es: ¿habrá un remanente en este conflicto final? Sí, porque los 3 hebreos también es una tipología del remanente que se mantendrá fiel en un mundo de persecución y apostasía, y se mantendrán fieles también cuando venga el decreto de muerte, porque habrá un decreto de muerte. ¿A dónde encontramos en Apocalipsis este remanente que se mantendrá fiel en un mundo de persecución y apostasía? Apocalipsis 14, 12 nos dice, noten cómo dice: aquí encontramos a los 3 hebreos en tipología. Los 3 hebreos representan al remanente fiel, que va a ser fiel en un tiempo de crisis y persecución. Porque ser fiel a Dios en tiempo de paz, eso es un caramelo, hermanos.
Serle fiel a Dios en tiempo de paz, eso es como quitarle un caramelo a un bebé. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero serle fiel a Dios en un tiempo de persecución es otra cosa. Los 3 hebreos dieron a conocer a quién les servían. Nos libre Dios o no nos libre, no adoraremos tu imagen. Carácter. Terrible. Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí, ese factor tiempo significa que va a venir una persecución y aquí se verá. Aquí está la paciencia, el hupoponek en griego, paciencia, el aguante, la resistencia. Aquí está la resistencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque el conflicto final será por la obediencia y por la adoración. Vemos aquí a un remanente que guarda los mandamientos y en este sentido adoran al Creador. Noten, el conflicto final será entre adoración a la bestia y adoración al Creador. ¿A quién adorarán? En este mundo habrán solamente 2 grupos. Los que adoran a la bestia, al diablo a través de la bestia, y los que adoran al Creador. Y los que adoran al Creador a través de la obediencia a sus mandamientos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 14, versículo 7. Noten, diciendo a gran voz, este es el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad, ahí está la palabra proscuneo, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que van a haber 2 grupos, los que adoran a la bestia y los que adoran al Creador. 2 grupos. ¿Cómo adoramos al Creador? ¿Cómo este remanente adora al Creador? Guardando los mandamientos. Significa que la antítesis es obedecer los mandamientos de la bestia y los poderes políticos y religiosos. Habrá un remanente que le dirá a la bestia, no adoraremos tu imagen. Aunque los defienda Dios o no los defienda, pero no los uniremos a tu coalición impía. No adoraremos tu imagen. No obedeceremos esos mandamientos de la bestia. Nos mantendremos fieles en este mundo. Y este remanente reflejará plenamente el carácter de Cristo. Ahora, ¿qué representa el horno de fuego? Porque el rey Nabucodonosor dio un decreto de muerte, y ese decreto de muerte era, si no adoran mi imagen, serán echados al horno de fuego. Ese horno de fuego, que simboliza en profecía, simboliza la persecución de los santos. El horno de fuego está simbolizado por el decreto de muerte. Noten cómo dice Isaías 48:10. Noten cómo se usa aquí el horno. Isaías 48:10 dice, he aquí que te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. O sea que el horno representa la aflicción del pueblo de Dios al final de la historia. El horno de fuego representa el decreto de muerte, la persecución del pueblo de Dios. Daniel 12, versículo 1 lo dice. Daniel 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Noten que va a haber un decreto de muerte por el rey del norte. En los versículos 40 al 45 de Daniel 11 se menciona que quien va a dar el decreto de muerte va a ser el rey del norte, Babilonia, que todos sabemos que es el papado, hermano. No tengamos miedo de decir. El rey del norte simboliza al papado, la bestia de Apocalipsis 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. O sea que va a haber un horno de aflicción, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero de aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean inscritos en el libro de la vida. O sea, va a haber un decreto de muerte. Esto representa el horno de fuego. Vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan de esto, que el horno de fuego representa la persecución de este remanente. El horno de fuego representa el tiempo de angustia de Jacob. El horno de fuego representa el decreto de muerte que
dará este sistema a medianoche. Noten cómo dice esta cita, manuscrito liberado número 24 de 1891. Aquí expresa lo que va a pasar al final con el remanente. El sábado del cuarto mandamiento es invalidado por muchos que lo tratan como algo de poca importancia, mientras que ensalzan el falso día de reposo, el hijo del papado, en lugar de las leyes de Dios. Son ensalzadas las leyes de los hombres, del hombre de pecado, leyes que serán recibidas y obedecidas como lo fue por los babilonios. La maravillosa imagen de Nabucodonosor. Al levantar esa imagen, Nabucodonosor ordenó que debían recibir el homenaje universal de todos, tanto grandes como pequeños, encumbrados y humildes, ricos y pobres. Noten cómo esta cita hace un paralelo en lo que hizo Nabucodonosor con lo que va a hacer el diablo al dar un decreto que se guarde un día espurio que viene en contra del santo día de Dios, que es el sábado. Boletín de la Conferencia General del 13 de abril de 1891. Noten cómo dice: la palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mundo. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. Aquí la gran crisis se aproxima al mundo. Las escrituras enseñan que el papado recuperará su pérdida supremacía y que se volverá a encender los fuegos de la persecución debido a las serviles concesiones del mundo que se llama protestante. Interesante. Review Herald del 26 de diciembre de 1899 dice así: así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en este mundo, fue tratado como un vil criminal y condenado a muerte, sus discípulos no deben sino esperar un trato similar. Noten cómo dice esta cita, Señales de los Tiempos, tomo 6, del 5 de mayo de 1897. Esta cita me impactó mucho, cómo la sierva del Señor hace un paralelo en lo que pasó en el Valle de Dura con el tiempo del fin. Noten cómo dice: se repetirá la historia, se ensalzará la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos que le rindan culto al falso día de reposo, porque el plan de Satanás es que no se tome en cuenta el día instituido por Dios y que fue dado al mundo como recordativo de la creación. El decreto que ordene el culto de este día, el domingo, deberá ser promulgado en todo el mundo. El poder civil está hablando en varios lugares como voz de un dragón, así como el rey pagano habló a los cautivos hebreos. Pruebas y persecuciones sobrevendrán a todos los que obedezcan la palabra de Dios y se nieguen a rendir culto a este falso día de reposo. La fuerza es el último recurso de toda la religión falsa. Al principio emplea la atracción, así como el rey de Babilonia probó el poder de la música y la ostentación externa, o sea que la música la usó para manipular la mente y el tálamo. Hermanos, ¿saben, hermanos? Voy a hacer un paréntesis. ¿Saben, hermanos, que el usar música para manipular la mente de las personas viene de Babilonia? ¿Han visto ustedes predicadores cuando están predicando que les ponen música para que la gente a través de la música se enternezca?
Es como una manipulación que usan los predicadores para que la gente se ponga sentimental. Hermanos, esa es una manipulación psicológica que se le hace a la persona. La gente se pone sentimental y basada en ese sentimentalismo deciden bautizarse y hacer decisiones precipitadas, aunque después cuando les pase la emoción se olviden de todo. Nabucodonosor, noten cómo lo hizo, usó la música y la ostentación externa. Si esos atractivos inventados por los hombres, inspirados por Satanás, las devoradoras llamas del horno estaban listas para consumirlos, así será ahora pronto. El papado ha ejercido su poder para obligar a los hombres a que le obedezcan y continuará haciéndolo. Necesitamos el mismo espíritu que fue manifestado por los siervos de Dios en el conflicto con el paganismo. Hermanos, pidámosle a Dios, hermanos, que nos mantenga firmes, no solamente en tiempo de paz, sino también en tiempo de dificultad. Lo que se avecina, hermanos, es terrible. Lo que se avecina para el pueblo de Dios remanente va a ser terrible. Pero ¿saben algo, hermano? Si estamos con Cristo, seremos más que vencedores. El diablo no pudo hacerles daño a los 3 hebreos. Esto representa que después de que se cierre la puerta de la gracia, ninguno de los hijos de Dios va a morir, por más que se den decretos de muerte. Los 3 hebreos no se quemó ni la ropa ni la más mínima porción. Ningún hilo de su ropa se quemó. ¿Saben por qué? Porque estaba Cristo con ellos. El rey, cuando se levantó a ver, vio que habían 4 caminando en el horno de fuego y ninguno se había quemado. No importa lo que el diablo quiera hacernos, hermanos. Si estamos con Cristo, seremos más que vencedores. El apóstol Pablo dice, nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, Señor nuestro. Hermanos, Dios te bendiga. Espero que esta clase te haya servido, no solamente para que seamos ricos en conocimiento, sino también, hermanos, para que nos preparemos. Lo que se avecina es terrible. La historia se vuelve a repetir. La Biblia es claro, todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. Así que Dios tenga misericordia de nosotros, porque la clave está en estar con Cristo, porque en Cristo seremos más que vencedores. Vengamos de rodillas, hermanos. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra, gracias por las profecías de Daniel Apocalipsis. Nos hemos dado cuenta que por serte fiel a ti, Señor, tu pueblo padecerá persecución y crisis, que muy pronto las veremos. Solamente te pedimos, Señor, de que nunca te apartes de nosotros, porque el centro de este mensaje ha sido tu Hijo Jesucristo, que si estamos con Él, seremos más que vencedores, así como lo fue con los 3 hebreos. Bendícelo, Señor, danos tu paz y tu bendición, que podamos serte fiel y perseverar hasta el final y poderte ver cara a cara para salvación. Gracias por esta clase, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.